Carmen Gramco, hola Moseta, porque será que el curso fue dictado en Estados Unidos. Al igual que Crión u otros maestros ascendidos, ¿qué opinas? Tal vez no hay una relación. No tiene por qué ser específica una relación de... Así como Cryon, también estuvo... O hay muchos libros en Estados Unidos de autores americanos o estadounidenses que representarían también cierto material espiritual. Pero también en la India, en España, en Argentina, en México, hay muchos libros que dicen ser escritos por autores con una conexión espiritual. O sea, no tendríamos que utilizar el argumento de que ¿por qué en Estados Unidos se escribe el curso de milagros tal como fue con escritos como el de Cryon o escritos como el de Ramtha o escritos como el Mill? Sí. No tendría por qué haber una relación. Pero ¿por qué fue escrito en Estados Unidos? En realidad, quien lo recibe es Helen Schucman, que estaba en Estados Unidos. Fue dictado allí, tal vez sin una relación aparente con la nacionalidad. Es lo primero que tenemos que cuestionar. ¿Existe una relación entre la nación y el contenido de un curso de milagros? Esa sería la pregunta. Tal vez sí, tal vez no. Yo lo desconozco. Podría yo inventarme una respuesta, querida Carmen, y decirte, bueno, pues es que mira, Estados Unidos, sobre todo en esa época, representaba ya una potencia mundial con un gran impacto en muchos lugares. Bueno, quizá en gran parte del mundo, una potencia mundial, económica, también hasta cierto punto social, con ciertos ideales, y que pudiera tener, por supuesto, un mayor desarrollo. Porque imagínate que el curso de milagros, voy a pensarlo, ¿por qué en Estados Unidos y no tal vez en Tangamandapio? ¿Por qué no llegó el curso de milagros a Tangamandapio? ¿Por qué no? Porque quizá los habitantes de Tangamandapio no tuvieran la oportunidad de poderlo quizá compartir de manera masiva. Pero tal vez en Estados Unidos, en Nueva York, la capital del mundo, pues pudiera tener, por supuesto, al menos en marketing, una mejor opción. Entonces, tal vez podríamos encontrarle por allí algún tipo de respuesta. Quizá no es necesario saberlo, pero si yo me aventurara a tratar de imaginar, pues yo vería cuál es la situación de los Estados Unidos en la época en la que el curso de milagros llega. Fíjate, en los años 60. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en aquella época desde el punto de vista psicológico, espiritual y social? ¿Qué ocurría? Había mucho movimiento y mucho interés por los temas los temas paranormales. Existían sociedades de intelectuales en aquella época que estaban estudiando el tema de la canalización. El libro de Urantia también llegó más o menos por esa época, ya era conocido. El libro de Urantia llegó a Estados Unidos, y que también cuando te avientas ese libro, que es todo un ladrillo tremendo que está incluso más complicado que un curso de milagros, notas como los primeros que lo empiezan a estudiar son intelectuales. Había un sitio de reunión de intelectuales, es decir, doctores, médicos, abogados, psicólogos también, filósofos estudiando eso. Hoy en día el curso de milagros no se ve por allí. Hoy en día se ve como si fuera un aspecto de la nueva era y que el hippie se pone a estudiarlo. Pero en aquella época, en los años 60 en Estados Unidos, había un interés de la comunidad científica, académica, de este tipo de fenómenos que se estaban dando, como la canalización, la escritura automática, el trance. Se hacían experimentos también para ver qué es lo que podría hacer la mente humana, si verdaderamente existían espíritus. El espiritismo también en aquella época estaba muy, pero muy en boga. O sea, Estados Unidos era un hervidero en ese momento de ideas paranormales, más que en otro país. Pero como desde un punto de vista de estudio científico, de quererlo sacar con la ciencia. ¿Tendrá alguna relación con un curso de milagros? No lo sé, yo solo estoy viendo el contexto. No lo sé, no tendría yo en este momento una respuesta particular.
yo podría decir, si realmente el plan del Espíritu Santo, el plan de Jesús, asumiendo que realmente fue dictado por Jesús y que no es una estafa por parte de Helen Schucman, sino que realmente Jesús está en la mente, pues tal vez el plan de Jesús o el plan del Espíritu Santo es la Meca del mundo, la ciudad más importante de todo el mundo, Nueva York, con Helen Schucman, que tenía un bagaje cultural, una academia tremenda para que pueda relacionarse con otros intelectuales, porque el mismísimo Kenneth Wapnick, el Bill Tedford eran académicos, no eran hippies, no venían del mundo de la psicodelia ni del chamanismo. Es más, haciendo un eco, ahí, un paréntesis, perdón, en esa época ya estaban las ideas de la psicodelia también en boga. Estaba Timothy Leary haciendo experimentos con mescalina, LSD. No fue la época en que los Beatles también escribieron Lucy in the Sky with Diamonds, y habían estado también en aquella época en un viaje con el Maharishi allá por la India. No estaba muy en boga toda esa parte, muchas ideas. La nueva era es donde estaba surgiendo allí. Pero Estados Unidos se convirtió en la meca de todo ese punto. ¿No fueron los Beatles Estados Unidos a triunfar? ¿No era Estados Unidos en aquella época la potencia, pero el sueño que todos querían llegar? ¿Cuántos mexicanos no se fueron a cruzar la frontera para establecerse en Estados Unidos? Entonces, con todo eso, ¿será tal vez que el plan del Espíritu Santo era un sitio donde fuera más fácil de difundirse el curso de milagros? ¿Por qué no fue en Inglaterra, por ejemplo? ¿Por qué no en Francia? ¿Por qué no fue dictado quizá, como te digo, en Tangamandapio, en mi pueblito natal, donde está ese sitio tan bello y arrebolado con un laguito hermoso donde 3 o 4 pelados son los únicos que se dedican a platicar allí? ¿Por qué no llegó a Tangamandapio el curso de milagros? Porque todos hablan de Estados Unidos, pero nadie se pone a pensar en Tangamandapio o en China. ¿Por qué no llegó a China? China tenía en aquel entonces una situación paupérrima. Hoy ya es potencia, pero en los años 60 no. ¿Por qué no llegó a México? ¿Por qué no llegó a Venezuela? Guerrillas, ¿no? En aquella época había guerrillas. Fíjate, Cuba, Bolivia, bueno, sí, Argentina también. O sea, toda la parte de Latinoamérica estaba en guerrilla. Estaba tremendo el asunto político. Estados Unidos en los 60s tenía cierta estabilidad política. Cierta estabilidad. No lo sé. No lo sé. Te he dado mi opinión, querida Carmen, considerando todo el ambiente. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Qué recuerdo yo? No porque lo haya vivido, pero ¿qué recuerdo de las cosas que he leído y estudiado? No lo sé. A menos que, y me permito decirlo porque ya te digo que aquí el curso de milagros lo vemos sin fanatismo. Vamos a suponer, querida Carmen, que solo es un fraude un curso de milagros. Vamos a suponer, es un fraude. Es un fraude en el sentido que no fue dictado por Jesús, sino que Helen Schucman se le ocurrió. Porque Helen en aquel momento, como psicóloga clínica, sabía muy bien lo que eran los trastornos de esquizofrenia, por ejemplo, trastornos que en ese momento se estaban estudiando. ¿Qué tal si ella se lo inventó? Porque estaba en boga esto. Pero surgen más preguntas, ¿no? ¿Para qué se inventaría algo así Helen? Estaba en un gremio bastante importante donde tampoco se veía tan bien que un psicólogo con esas credenciales inventara toda una visión espiritual diferente. Tampoco. Surgen más preguntas. ¿Por qué? Tal vez la única, o como dice Montserrat, hay quien dice que un curso de milagros es MK Ultra de la CIA. ¿Tú derribarías esa teoría? Sí, porque yo también preguntaría, justo en aquella época estaba el proyecto MK Ultra en Estados Unidos para poder tener control mental de las personas. Pero no con un libro de 1000 páginas. La gente siempre ha sido perezosa para leer. Si el MK Ultra hubiera utilizado un libro, tendría que ser casi un folleto. Algo sencillo, pequeño, no un librazo como un curso de milagros que
implica desafío mental para entender algunas ideas, pero también una práctica. O sea, el MK Ultra realmente no utilizará el curso de milagros. O sea, hasta podremos ver que el propio proyecto de los Estados Unidos podría haberse llevado por música sugestiva, por algún tipo de publicidad en la televisión. O sea, era más rentable hacer algo en televisión que poner a la gente a leer. Y menos un libro tan grande. Sí, entonces tampoco tendría que ver con un aspecto de espionaje, ni con una visión tan esotérica. O sea, con todo esto yo podría, por lo menos así a bote pronto, decir, simplemente porque era el punto donde se podría difundir más rápido. O la otra, porque Jesús ya había escogido a Helen y quería ayudar a Helen en su relación personal, y que fue situación de Helen o la de la pandilla que se formó después hacerla libro. O sea, tal vez Jesús no tenía la idea de que fuera un libro. Tal vez, no lo sé. Por ahí el Kenneth Wapnick dice que ya desde el principio se consideraba que el curso iba a ser un libro. Pero, ¿cómo sabemos que realmente Jesús, si es que viene de allí, pudiera determinar que fuera un libro? ¿Por qué? ¿Por qué sería un libro? ¿Por qué no pudo haber sido mejor o que hubiera llegado en este momento a través de videos donde Jesús se hubiera proyectado en vez de hacerle un libro? Sí, o sea, yo también tenía más preguntas y si me pongo a jugarle aquí al preguntador, ¿por qué Jesús escogió esa época a través de un formato como libro? ¿Y por qué no hoy escogió la época en un formato de TikTok? ¿Por qué no, si la mente se puede proyectar como una forma, por qué no eligió hoy la forma del TikTok? O tal vez será en el futuro. Ideas, querida Carmen. ¿Sí? Ahora, entrando a lo más práctico. A mí, finalmente, son aspectos que ya no me causan conflicto ni me quitan el sueño. Lo veo como un método para llegar a la paz. Le quito el fanatismo. Si viene de Jesús, qué chido. Si no viene de Jesús, qué bien. Si viene de Helen, qué bueno. Y si no viene de Helen, también. Si llegó a Tangamandapio, qué bueno. Y si llegó a Nueva York, qué bueno. O sea, ya en este momento, a mí lo que más me interesa es el mezcal, querida amiga Carmen. Me interesa el mezcal y me interesa tal vez, por ejemplo, desarrollar igual el pensamiento crítico por la parte de la filosofía, pero sobre la historia del curso de milagros, pues digo, como llegue o como llegó está bien, porque al final, al haberlo integrado, practicado y ver que me lleva a la paz, el origen del curso ya no me interesa. Al principio me interesaba como validación, ahora ya no. Entonces estas ideas que he tenido son las que te comparto, pero al final, el día de hoy no me quita el sueño. Y si alguien me da por ahí, oye, Mos, mira, yo ya sé por qué. Llegó porque los pleyadianos tienen un plan. Y ellos se hacen llamar el Espíritu Santo, ellos son la Legión de Ángeles, ellos son Chana, Juana y Morondanga. Bueno, pues está bien, amigo, salud. No me interesaría a mí debatirlo. Si alguien me da su historia del curso de milagros, además de la que ya dio la fundación, la pandilla de la Fundación de la Paz Interior, ya dio la historia a Helen, ya dio la historia al Ken, ya dio la historia a Judy Scott, Robert, ya dieron todos ellos la historia. Pues ahí está, no pasa nada, ¿no? Digo, a menos que sea siempre un aspecto como para hacer un documental, pues se podría hacer. Y que si alguien me cuestiona, oye, pero la historia del curso de milagros, ¿por qué es así? Pues hay todos estos elementos, pero al final, pues yo no soy el autor, ni tampoco el fanático, solamente soy un practicante que al ver que me ha dado resultados, lo divulgo. Y si alguien aquí levanta la mano y quiere ser historiador milagroso y sacar todos los detalles, adelante, qué bueno. Sí, estoy seguro que nos puede ayudar a toda la comunidad de milagronautas. Con eso terminamos, querida Carmen. Ojalá que te sea de utilidad todos estos comentarios.